Bueno, buenas tardes entonces nuevamente a todas y a todos en nombre del Observatorio en Estudios Electorales y Político-Institucionales de la Facultad y también en el de la Cátedra Libre de Pensamiento Político Sergio Karakachov. Les damos la bienvenida a esta actividad que coorganizamos. Nos alegra encontrar que comparten con nosotros el interés por estos dos temas de nuestro pasado reciente, el trabajo de la CONADEP y el juicio a las juntas militares, dos verdaderos hitos en la consolidación y el afianzamiento de la democracia en Argentina después de la última dictadura. Vamos a revisarlos o revisitarlos desde una mirada fundamentalmente histórica, a través de varios de los protagonistas de esa época, y vamos a poder tener en primera persona sus datos y su experiencia al respecto. Celebramos también que estén acá para, junto con ellos, rendir un homenaje y un reconocimiento a todas las personas que trabajaron en estos dos eventos tan importantes, inéditos en su tipo en el mundo, para reconocer su trabajo, su compromiso y su entrega, quienes los realizaron y quienes posibilitaron que fueran realidad. Bueno, voy a hacer algunos breves agradecimientos y después les cedo la palabra al decano que va a darles la bienvenida. Nosotros, como dentro de la organización, queremos agradecer a quien nos acompaña, también auspiciando el evento, que es la Maestría en Ciencias Políticas de la Facultad. Les agradecemos también a las 3 cátedras de Derecho Político que se sumaron a difundir la iniciativa, al Centro de Estudiantes de Derecho y a las cátedras de otras materias afines como Derecho Constitucional o Derechos Humanos, entre otras, que también difundieron e invitaron a nuestra actividad. Y le agradecemos también, por supuesto, a la Secretaría de Extensión, que allanó casi todo lo necesario operativamente para que pudiéramos estar hoy acá. Bien, voy a pasarle entonces la palabra al decano para que se expida. Bueno, muchas gracias, Graciela. Gracias a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Es para nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales un alto honor gozar nuevamente de la presencia del doctor Gilavedra y recibir a la doctora Fernández Mejide, como así también a nuestro profesor titular de Derecho Político, Federico Estonari, y a nuestro egresado digno, el doctor Raúl Alconada Sempé, quienes van a hablar con testimonio de lo que sucedió a partir del inicio por parte de los decretos del doctor Raúl Alfonsín de lo que fue el juicio a las juntas militares. En primer lugar, le vamos a hacer entrega a una persona designada por Graciela Fernández Mejide de la declaración de visitante ilustre por parte de esta facultad en reconocimiento a su conducta, a su compromiso con las investigaciones de estos hechos y fundamentalmente con el reconocimiento de los derechos humanos. Bien merecido. Aclaro que el doctor Gilavedra ya fue declarado visitante ilustre cuando recordamos los 35 años de las juntas, del juicio a las juntas militares, que lo tuvimos que recordar fruto de la pandemia vía virtual por Zoom, y lo recibió este año presencialmente. En definitiva fue así. Bueno, muy bien. Brevemente, desde nuestro punto de vista, es un orgullo presentar y recordar la historia de la manera más veraz posible. En este sentido, como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, resulta esencial definir cómo fue la estrategia para juzgar un grupo de criminales que se apoderaron del Estado para llevar a cabo un proyecto económico. Y a los fines de la brevedad, solamente recuerdo cómo se va a desarrollar la estructura jurídica para lograr este juzgamiento, y va a haber 2 actores desde el punto de vista doctrinario sumamente importantes. Uno, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, me refiero específicamente al doctor Carlos Nino, y el otro, egresado y doctorado en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, me refiero especialmente al doctor Genaro Carrió. Había que llevar a cabo un mecanismo que garantizara la constitucionalidad de estos juicios. ¿Cómo fue que se llevó a cabo? En primer lugar,
el Congreso iba a declarar la nulidad absoluta de las leyes de autoamnistía que habían sancionado los militares. Pero para llegar a ese objetivo hubo un caso, que fue el caso Aramayo, que definió previamente, rompiendo la doctrina de la Corte que venía con anterioridad, que las normas que eran sancionadas por los gobiernos de facto debían ser confirmadas por el Congreso Nacional. Obviamente, la declaración de nulidad absoluta de esta autoamnistía traía como consecuencia que lo que sostenían otros representantes de la política nacional, tales como que la autoamnistía militar era válida, no podía sostenerse. Desde nuestro punto de vista, nada más, queremos escuchar a los protagonistas y agradecerles su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar, yo voy a presentar algunas pequeñas líneas o datos del currículum de los expositores, a quienes por supuesto les agradecemos más especialmente su presencia. Y voy a mencionar algunas notas muy breves porque son las que tienen relación con los temas que hoy nos convocan acá. En primer lugar, esperemos que todo funcione bien. Vamos a escuchar de manera virtual, pero no distante, a Graciela Fernández Meijide. Ella es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde 1977, ocupó allí diferentes lugares, miembro del Consejo de Presidencia, de la Mesa Directiva, vicepresidenta, etcétera, y también fue representante por esa organización ante la Asamblea General de la OEA en 1980 y 1981, y en el coloquio sobre desaparición forzada de personas, también en 1981. Fue, en lo que tiene más directa pertinencia con el tema de hoy, miembro integrante de la CONADEP a cargo de la Secretaría de Recepción de Denuncias. Ha participado desde ya como invitada en numerosos encuentros y seminarios internacionales sobre derechos humanos u organismos de derechos humanos y ha sido profesora en esa materia. También ha tenido, por supuesto, cargos electivos, como diputada nacional o convencional constituyente, ha publicado libros sobre esta temática y recibido premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Graciela, espero que nos escuches, bienvenida y bueno, queremos oír tu testimonio y tus comentarios sobre este tema. Bueno, espero que me escuchen. Háganme señales. ¿Escuchan? ¿Bien? Bueno, primero que nada les agradezco a ustedes la invitación. También la distinción que recibió Damián Toschi en nombre mío. Y me alegro muchísimo de estar junto a quienes hoy ocupan la mesa, además de ustedes, autoridades de la universidad, amigos míos como son Gil Lavedra. Y a ver, ¿bien? ¿Está esto Ramin? Sí, bueno, que hace rato que no lo veía, Federico, y bueno, no sé. Es un gusto tenerte y les agradezco a todos ustedes que están presentes y les interesa este tema. Yo no sé si el tema, o más bien imagino, que el tema reaparece fuertemente ahora a partir de la película 1985. Sobre eso voy a ser muy escueta. Creo que es una buena película, pero es una película. Estoy segurísima de que si Ricardo Gil Lavedra o yo nos hubiera tocado hacer el guión, habríamos hecho otra cosa. Pero Amazon eligió el guionista y el director que le pareció mejor y los actores que le parecieron mejor. Está bien hecha, pero está llena de agujeros que uno puede llenar y de aseveraciones que no son tan así como fue en la realidad. Sin embargo, están movilizando a cantidad centenares de jóvenes y de no tan jóvenes, que con que un porcentaje de ellos quisiera seguir averiguando cómo son las cosas, deberíamos aplaudir.
Yo, para ser más sucinta, porque después sobre esto a lo mejor hablan otros, no soy cineasta, no soy crítica de arte, es una buena película que ojalá se gane el Oscar, ojalá. Y en todo caso voy a contar cómo trabajamos en la CONADEP. Voy a hacer una corrección en mi presentación. Yo no estoy más en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ya que, por lo menos en Capital, todos los organismos tradicionales se transformaron en kirchneristas, es decir, dejaron de ser organizaciones no gubernamentales para ser una facción de un partido. Bueno, aclarado esto, sigo con mi historia. En el año 79, yo tuve oportunidad de viajar a Francia después que se había ido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y ahí me encontré con una cantidad de poca, pero impresionante, de testimonios de gente que había sobrevivido y que, por razones que cada uno debería explicar, a mí no me interesa, había sobrevivido después de estar bastante tiempo en 3 campos de concentración diferentes y que describían cómo lo habían pasado, qué había pasado, etc. Yo me traje eso para Buenos Aires, pero antes había pasado por Inglaterra, donde Amnesty Internacional estaba recibiendo 2 testimonios más que me prometieron que me iban a mandar. Cuando llegué a Buenos Aires me encontré primero con la enorme dificultad de decirle a algunos amigos míos que trabajaban conmigo que estos sobrevivientes en la lista de aquellas personas a quienes habían visto en el mismo centro clandestino habían sido trasladadas. Trasladada era el eufemismo de matar. Es decir, eran desaparecidas definitivamente. Bueno, más allá del dolor de ver y de comprobar que la mayoría de los desaparecidos estaba muerta, había sido asesinada, yo perseguía una obsesión que era, ya que no los puedo matar, porque confieso que quería matarlos, los voy a meter en cana. Los imaginaba tras las rejas. En ese momento, y lo podrán decir tanto Federico como Gilavera, como quien tenga una edad que pase de 60 años, puede decir que era inimaginable que a esas juntas, a esos hombres, se los pudiera juzgar. Era una fantasía mía, pero yo iba a trabajar por esa fantasía. Y lo hice con una técnica de la cual en algún momento Ricardo Gilavera medio se rió, porque le llamaba la técnica del imán. El imán era poner el centro clandestino, por ejemplo, la ESMA, y por eso empezamos porque teníamos más testigos de ahí, sobrevivientes. El nombre de los sobrevivientes, las denuncias sí las teníamos de aquellos que habían sido nombrados como vistos y desaparecidos, y además otra lista que era la de los oficiales a cargo, inclusive quienes tenían sobrenombres, la Rata, el Pico Julián, el Colorado, etcétera, etcétera. Con eso íbamos construyendo una prueba. Esto siguió así hasta que Malvinas mediante no hubo una lucha popular que echó a los militares, fue Inglaterra. Malvinas mediante recuperamos la democracia. Y acá aparece la figura, que es la figura de Alfonsín. ¿Por qué Alfonsín estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos? No tenía ningún desaparecido. Puro riesgo y convicción, obviamente, y principios. ¿Por qué no fue al sur y dijo de entrada,
que lo de las Malvinas iba a ser una aventura. No fue él y no fue Álvaro Alzogaray, seamos justos. Y cuando al final los militares deciden retirando, trayendo casi en secreto a los soldaditos que habían sobrevivido e incorporándolos de nuevo a la sociedad, se da cuenta de que tienen que retirarse. En realidad, la derrota de Malvinas fue un golpe tan fuerte para el espíritu malvinense de los argentinos que estaba claro que se iban a ir sin poner condiciones. A pesar de eso, intentaron ponerlas, se autoamnistiaron y vuelve a haber un valor en uno de los candidatos y un disvalor en otro de los candidatos. Los candidatos que tenían más chances para ganar eran el representante del justicialismo, que uno imaginaba que no podían perder, y Alfonsín, por la Unión Cívica Radical, que estaba convencido de que iba a ganar. Y quienes lo votamos, pero nos costaba creer que pudiera perder el justicialismo. Sin embargo, cuando Alfonsín promete, primero la República con la división de poderes, es decir, el preámbulo de la Constitución recitado por él, y después que iba a investigar los crímenes cometidos e iba a haber juicio, me parece que eso retuvo o atrajo el voto ético de muchos peronistas. Si no, nada explica que Alfonsín ganara también la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires era muy difícil y sigue siendo muy difícil ganar por otros que no sean los justicialistas. Bueno, puesto a cumplir con sus promesas después de haber ganado entonces por el 52% de los votos, arma la CONAREP. Yo no ingresé de entrada en la CONAREP, a mí no me invitaron de entrada en la CONAREP. Invitaron a gente muy conocida de distintos ámbitos y que inclusive ni siquiera se sabía muchos de ellos si pertenecían o no al radicalismo. Y cuando empezaron a trabajar se dieron cuenta de que necesitaban quienes hubieran manejado ya los testimonios de las personas, porque si no, para ellos era un trauma leer cada testimonio y no sabían cómo organizarlos. Ahí Monseñor Renevares, que era muy amigo mío y que había trabajado en la asamblea, me dijo: Graciela, después de habérselo propuesto a la comisión, tenés que ir vos, vení. Yo al principio dudaba porque habíamos pedido una bicameral, y al final acepté y apliqué dentro de la CONADEP el mismo sistema elemental que habíamos usado en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Eso sí, ahora lo que apareció e hizo la diferencia fue una cantidad suficientemente grande de sobrevivientes que vinieron a dar su testimonio. Y eran sobrevivientes de haber estado secuestrados 2 horas hasta 7 años como Basterra. No, perdón, 7 no, eran un poco menos, pero bueno, como sea, muchos años. Eso obviamente engordó la prueba, sobre todo porque aunque el decreto decía que cuando recibiéramos una denuncia donde existiera denunciado un delito, teníamos que elevarlo a la justicia. Si hubiéramos hecho eso, denuncia por denuncia, los jueces hubieran estado, igual que durante la dictadura, aquellos que hubieran querido hacer algo. No tenían en qué apoyarse, porque el desaparecido no existía. No había cuerpo del delito.
Por eso decidimos armar la causa e inclusive ingresar al lugar con los sobrevivientes que quisieran acompañarnos, perdón. Y fue muy doloroso eso, y al mismo tiempo de mucha satisfacción de parte de aquellos que, habiendo dibujado los planes de donde habían estado, tapándose a veces los ojos, habiéndoselo dictado a un arquitecto, se animaban a entrar a ese lugar de horror para que se cumpliera lo que se dice en la justicia transaccional: verdad dicha, verdad comprobada. Y eso fue lo que ocurrió. Fue así que, bueno, por eso yo me enojé muchísimo y no se lo perdonaré jamás. La torpeza de Kirchner, aunque le valió empezar una época de usurpación del tema de derechos humanos, cuando entró la ESMA y dijo que por primera vez el Estado se ocupaba de denunciar lo que había ocurrido en ese lugar. No tengo que decirles que, de nuevo, que los Kirchner jamás se habían ocupado, ya creo que ustedes lo saben, pero esto fue una afrenta. Cuando se dio cuenta, lo llamó por teléfono a Raúl Alfonsín, y Alfonsín le pidió que lo hiciera público y no lo hizo. Se conformó con pedirle disculpas por teléfono. Bueno, una vez que terminó la CONADEP, se entregó el informe, se llamaba Nunca Más, eran más de 50.000 páginas. En aquel entonces, piensen que se tomaban los testimonios a mano. Teníamos una sola computadora grande en la CONADEP que venía del PRODE. El PRODE era una especie de ruleta del fútbol, y sacaba unas especies, las copias eran sábanas enormes, que fuimos variando inclusive en lo que pedíamos. Cuando, por ejemplo, apareció el doctor Snow, que era un científico, antropólogo forense norteamericano, que se ofreció a ayudar, ahí nos dimos cuenta que teníamos que pedir radiografías, quebraduras, si había, piezas si tenían tratamientos dentales a la gente, fotos para acompañar los testimonios. Es decir, se trabajó en todo eso, y fue sobre todo ese trabajo. Se elevaron a tribunales 54 causas para cuando se terminó, porque la comisión de legales armaba toda la causa con todos los datos, y así nosotros dejamos la tarea. Esa tarea pasó después a manos de Eduardo Rabossi, que había sido un miembro de la comisión y que fue el secretario de Derechos Humanos de Alfonsín hasta el final del gobierno de Alfonsín. Yo entiendo que en este momento se lo recuerde, sobre todo en ámbitos radicales. Lo que yo pido a quienes están actuando en política es que sientan, traten de sentir lo que tenía Raúl Alfonsín de militancia, la entrega total a una militancia que miraba para adelante, aún reconociendo el pasado. Como decía Hannah Arendt, el pasado te lleva al futuro. Entonces, que este pasado nos haga pensar en el futuro y en exigirles a quienes de alguna manera representan un avance al futuro con un cambio que modifique las injusticias que pueda haber hoy e incluso las debilidades de las instituciones, que tengan la misma entrega que tuvo Alfonsín, la misma capacidad de hablar con otros que tuvo Alfonsín. No se olviden que Alfonsín, terminado
de asumir su gobierno, le ofreció a su adversario, Luder, ingresar en la Corte Suprema. Luder no aceptó, pero la oferta estuvo. En fin, no sé si voy a volver, si esto después habrá preguntas, no sé cómo es el mecanismo. Los felicito por hacer el acto, les agradezco que me hayan invitado y bueno, dejo acá mi relato, lo toma quien le corresponda en la posta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela Fernández Meijide. Después, si es el caso y todavía puede permanecer un ratito más, quizás haya alguna pregunta o profundicemos sobre algún aspecto. Yo ahora le voy a dar la palabra a Raúl Alconada Sempé, después de presentar algunos de sus antecedentes. Él, durante el periodo que nos ocupa, fue subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, secretario de Defensa durante un breve interregno y luego secretario de Asuntos Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto nuevamente. También fue representante argentino, del gobierno argentino, en reuniones del Movimiento de Países No Alineados, del Consenso de Cartagena y reuniones del Grupo de Contadora. Ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo en Venezuela y en Bolivia, y mucho más recientemente ha sido asesor del representante especial del secretario general de la OEA o asesor principal del subsecretario de Asuntos Políticos de la OEA. Y como le gusta recordar, también fue presidente del Centro de Estudiantes de acá de la facultad. Buenas tardes. Es realmente muy lindo estar en la facultad, con la tranquilidad que no me pueden sacar el título. Que durante varios años no lo tuve, esa tranquilidad, porque no estábamos bien afirmados. Y soy el único colado en esta mesa, porque Graciela, todo lo que ella acaba de contar, explicar, fue una pieza fundamental en la CONADEP. Freddy fue una pieza fundamental, fue el primer orador en el debate parlamentario en la Cámara de Diputados para declarar nula la ley del régimen militar de la autoamnistía. Y Ricardo Gilavedra es uno de los que firmó, preparó la sentencia que creo que es la jurisprudencia más trascendente que tiene la Argentina, y que se hizo, trascendió en todo el mundo, trabajando para la Cancillería y después para Naciones Unidas. Me tocó recibir todas las ponderaciones por este trabajo que había hecho Argentina. Pero a pesar de que soy colado, tengo algunos antecedentes. A mí, por estar en el Ejecutivo, me tocaba compartir muchas noches a la semana con el presidente Alfonsín en la Quinta de Olivos las angustias que este juicio nos producía, las angustias de muchos artículos en la prensa, las impaciencias, las innovaciones en gente que nunca había tenido la más mínima preocupación y que de golpe asumía banderas que no sabía ni siquiera qué eran, pero que de golpe pasaban a ser fervorosos. Y el estar el día a día y además reivindicar, como Ricardo bien lo sabe, y como Estracera también lo dice, tengo entendido porque yo no he visto la película, jamás se metió en el juicio. Alfonsín dio la patada inicial.
La patada inicial fue el 13 de julio, firmó el decreto 158, donde ordenaba el enjuiciamiento primero por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, superior, con apelación ante la Cámara Nacional. Después, como sabía que ese decreto era insuficiente, porque según la teoría penal y según el propio candidato del Partido Justicialista, el doctor Luder, gran constitucionalista, la ley penal había tenido su efecto y por lo tanto no se podían juzgar las conductas hasta ese momento. Entonces hizo falta la ley declarando nula, de nulidad absoluta, sin efectos, y para eso fue el debate en la Cámara de Diputados y de Senadores, y en menos de 15 días la ley estaba aprobada por el Senado, y antes de fin de año, es decir, en 20 días, estaba publicada en el Boletín Oficial. Lo que yo sí quiero, porque hay mucha gente que ya tiene la edad mía y por lo tanto no necesita nada, ya sabe todo lo que pasó y lo que no pasó, pero hay gente joven, es decir, pienso en mis hijos y pienso en mis nietos, que no tienen la más pálida idea de qué se vivía en ese momento, cuál era el sentimiento. Simplemente cuando uno ve que a un chico joven le piden el documento de identidad, actúa rebeldemente. ¿Por qué me van a pedir el documento? Nosotros nos pedían el documento, nos pedían que cruzáramos la vereda, nos pedían que nos diéramos vuelta para otro lado y íbamos para el otro lado. ¿Por qué? Porque era así. No había la libertad con la que han nacido más de la mitad de los argentinos hoy. La vez anterior que se había terminado con una dictadura había sido en el año 73, y el gobierno en ese momento fue el presidente Cámpora, que fue electo con casi el 50% de los votos, y con el respaldo de la Unión Cívica Radical y de otras fuerzas políticas, dictó una ley de amnistía amplia que protegió, amnistió tanto a todos los militantes políticos y presos políticos como a los que habían violado los derechos humanos. La famosa masacre de Trelew, el 22 de agosto del año 72, los responsables quedaron amnistiados por esa ley. Algunos muchachos... También decirles que mutearon y yo no oigo nada, ¿eh? Muchos militantes de la izquierda peronista sabían cómo resolver las cuentas pendientes, y así vimos cómo después del 25 de mayo y a pesar de la amnistía hicieron algunas ejecuciones por la vía directa. Y por eso creo que cuando vino el año 83 muchos también se quedaron tranquilos a pesar de la ley de autoamnistía, porque creo que muchos pensaban que iban a poder tener la acción directa. Pero Alfonsín no solamente dictaba, no solamente tenía una política por los derechos humanos para reparar las injusticias que se habían cometido y la violación sistemática de los derechos humanos. Siempre tenía la obsesión después, hacia dónde voy, hacia dónde vamos, cómo se construye, cómo se recupera un concepto que Alfonsín tenía, que era la juridicidad. Ese era el concepto central, fundamental. Lo otro es abstracto, él no, él quería que esa juridicidad estuviese vigente. Por eso que firmó los decretos, firmó la ley, creó CONADEP, Freddy y los diputados y senadores
y en eso tuvimos el respaldo finalmente de los legisladores del Partido Justicialista y de alguna otra fuerza política. Votaron la nulidad de la ley. Después no hubo mucho entusiasmo para acompañarnos en la CONADEP. Los tres diputados, Horacio Huarte, el Chiche López y el Flaco Piusil, los tres eran de la Unión Cívica Radical. No nos llegaron propuestas de otros partidos. El juicio se inició por el Consejo Supremo porque no queríamos violentar el principio del juez natural de la causa. El juez natural era el Consejo. Nos frustramos, sentimos que el Consejo podría haber actuado más, no se pudo. Y eso es para que los más jóvenes entiendan que una cosa es dar órdenes ahora, 40 años después, y otra era dar órdenes cuando los militares que teníamos que tratar a diario eran los que actuábamos, interactuábamos con ellos. Un día un amigo de esta misma casa, Ángel Tello, fue compañero mío en el Ministerio de Defensa en un momento, me dio unas pautas para que yo hiciera algo en el Ministerio de Defensa, con los militares. Y me acuerdo que Alfonsín, con un pragmatismo muy grande, me dijo: Raulito, lo único que pretendo con vos es que cuando entres te digan buen día, señor secretario. De ahí más no pretendo nada más de vos, que no expliqué nada, que simplemente te hagan la veña. Ya con eso, Kennedy tenía un dicho que era que si una cosa cumplía al final del día de las 10 que se había propuesto, se quedaba satisfecho. Alfonsín bajaba a 1%. Y no era fácil. Los 3 años y pico que tuve en el Ministerio de Política Exterior, fue lindo, fue divertido, pero me di cuenta que lo que era política en serio era defensa. Ahí no había margen, ellos estaban presentes, tenían sentimientos, a veces eran legítimos en algunos casos. En las conversaciones ellos recordaban que el golpe militar lo habían dado no solamente los militares, sino que había habido grupos empresarios, políticos, artistas, periodistas que habían estado con el golpe militar. Entonces había como algo yendo, y solamente nosotros, pero además tenían capacidad de mando, y lo que la gente no va a entender es que no teníamos el temor de un golpe de Estado. El temor más grande, me acuerdo en el Ejecutivo, era que un día diéramos la orden y no fuera acatada. Entonces la orden que yo le daba al capitán se la pasaba al mayor, se la pasaba al teniente coronel, se la pasaba al coronel, se la subía al general, pero la orden no me la cumplía nadie. Ese día te tenés que ir, se acabó el poder, y eso era lo que nos obsesionaba, seguir, respetar lo que la Cámara tuviera que decidir en esta famosa causa 13, y se hizo y se pudo cumplir. Cuando vino el final del gobierno, lo que más nos presionaron fue para el indulto y para la amnistía. Y me acuerdo que era líos en los supermercados, con walkie-talkies, la ultraizquierda y la ultraderecha juntos alegremente en un dulce montón nos iban tomando lugares y despelotes, como después se lo hicieron también a De la Rúa, porque lo que nos estaba pidiendo el gobierno entrante era que dictáramos el indulto o la amnistía. Y Alfonsín sacrificó 5 meses, cuando resignó el cargo de presidente,
para no dar ninguna de las dos cosas. Y como sabemos, en el año 89 y 90 se dictaron infinidad de indultos, infinidad, para los carapintadas, para los líderes guerrilleros, para los militares, para todos. Y a pesar de esos indultos, tuvieron también la toma del regimiento de patricios. Es decir, que ni siquiera eso era auténtico. Escuchémoslos a Ricardo y a Freddy, que son los que tienen cosas que ellos hicieron. Yo simplemente la veía de vecino, compartía la angustia, pero los que trabajaron fueron Alfonsín, obviamente, Estracera, a quien también le debemos un homenaje especialísimo, Graciela, Freddy, Ricardo, Arlanián, todos, D'Alessio, todos los que se animaron a hacer el trabajo este. Gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Voy a presentar ahora a Federico Storani. Él fue miembro también de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, que integraban, como ya mencionamos, Graciela Fernández Meijide, el expresidente Alfonsín, Alfredo Bravo, Monseñor Jaime de Nevares, durante la época de la dictadura. También presentó numerosos habeas corpus por personas detenidas desaparecidas y participó en la defensa de Hipólito Solari Yrigoyen, que fue expulsado por la dictadura y que recién, luego de 6 años, pudo regresar al país. También fue diputado nacional durante varios periodos y en el primero de ellos, en ese carácter, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y fue el encargado por el presidente Alfonsín de invitar a los demás bloques parlamentarios a integrarse o participar de la CONADEP. Fue también, más recientemente, ministro del Interior de la Nación, es profesor titular ordinario de la Cátedra 2 de Derecho Político de esta facultad. Participó naturalmente también de numerosos foros, congresos internacionales en distintas universidades y de conferencias de la ONU, también de conferencias de los países no alineados y de congresos internacionales sobre América Latina, y tiene publicaciones y escritos sobre legitimidad, transiciones y gobernabilidad, y también fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Bueno, muchísimas gracias. Es hermoso estar en este marco de nuestra casa, así que agradezco primero a la queridísima Graciela Fernández Meijide, que en realidad, como ella sabe, yo militaba en lo que era el Departamento Juvenil de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Allí estaba. Para mí es un honor compartir la mesa simplemente con la militancia de aquellos épocas. Todos los que están aquí tienen su mérito, porque el mérito de la recuperación de la democracia es de todo el pueblo argentino, en su inmensa mayoría, y así hay que reivindicarlo. Los derechos humanos no tienen dueño. La primera cuestión que hay que reivindicar es que es universal y debe ser plural, es decir, no debe reconocer fronteras y debe tener un enorme pluralismo. Yo no me voy a referir a algunos aspectos que seguramente lo hará Ricardo Gil Lavera con muchísima mayor autoridad desde el punto de vista jurídico, y que también ha introducido el decano de la facultad, que hace un excelente trabajo promoviendo este tipo de actividades, y se lo agradezco, nuestro amigo Miguel Berri. En realidad, yo lo que quiero dar es un contexto político, que es lo que me corresponde tal vez, como militante político, porque las cosas no ocurrieron como si de golpe hubiesen caído algunos paracaidistas polacos en una situación y pudieron tener algunas acciones heroicas para llevar adelante. Hubo que crear condiciones, y las condiciones que había que crear eran
condiciones políticas en primer lugar, condiciones jurídicas, un andamiaje jurídico para poder llevarlo adelante, crear, fundar los instrumentos con los cuales esa tarea podía llevarse adelante y finalmente tener la decisión y el coraje para ejecutarlos, para concretarlos. Por lo tanto, vale la pena decir que esto es una cadena con muchos eslabones, no solamente con un episodio aislado. En todo caso, algunos de estos episodios son consecuencia de los eslabones anteriores. Lo primero que debo decir es que la Argentina transitó lo que se denominaba un proceso de transición de ruptura. Esto es pasar del autoritarismo, de la dictadura, a la democracia sin pactar. Diferencia sustancial con otros procesos de transición del autoritarismo a las democracias, que el caso típico es España, del falangismo a la democracia, y el otro caso mucho más cercano geográficamente es Chile, que después de del famoso plebiscito que derrota a Pinochet, se produce un acuerdo político que permite la transición del autoritarismo a la democracia. En teoría, y solo en teoría, una transición de ruptura como la nuestra tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque supuestamente no aparecen condicionamientos. Y la otra tiene desventajas porque aparecen condicionamientos. Bueno, no es así. En realidad, como todos sabemos, la lucha fue conjunta del pueblo argentino, pero no nos olvidemos que el 30 de marzo del año 82 nos convocábamos por pan, paz y trabajo y éramos violentamente reprimidos, y 2 días después la misma plaza estaba llena vitoreando a los generales porque se había recuperado territorialmente la soberanía en Malvinas. La primera incongruencia que señalábamos era que se podía ir a perder la vida, a luchar por una causa justa que era la soberanía territorial, pero no se podía ejercer la soberanía popular de elegir las propias autoridades aún con la misma edad en el territorio continental. Por supuesto que la derrota militar en Malvinas precipita la salida, pero no es que no haya querido ser condicionada. La Junta Militar de aquel entonces hizo un acta de 19 puntos. ¿Cuál era el punto número 1? La mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que era en realidad una ley de autoamnistía por la violación masiva de los derechos humanos que se había producido en la Argentina. Hubieron 2 candidatos que compitieron con chances de éxito. Uno, ítalo-argentino Luder, que aquí ha sido mencionado, que en plena campaña señaló que no se podía derogar la ley de autoamnistía porque había producido los efectos de cosa juzgada, como señaló Raúl. Y el otro, Raúl Alfonsín, que dijo que el primer proyecto de ley que iba a mandar al Congreso era la anulación de la ley de autoamnistía para poder juzgar a los genocidas en nuestro país. Y cumplió. La diferencia es sustancial porque no hubiese habido juicio si el resultado electoral hubiese sido diferente. Pero no fue lo único. En la creación de las condiciones políticas y jurídicas también intervino. En su carácter como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordena por decreto el procesamiento de las juntas militares. Envía al Congreso la anulación, anulamos esa ley, la ley de autoamnistía, pero además se produce un debate porque había una estrategia que también era política y era inteligente, separar la paja del trigo. Tratar de cooptar en el buen sentido de la expresión a aquellos militares que tuvieran mayor vocación democrática y separarlos de los que seguían conspirando y querían impunidad. Por eso es que se les da la oportunidad de juzgarse a sí mismo a través del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Jorge, eso se le dio un plazo, luego otro plazo, pero se estableció la segunda instancia, donde intervino y pudieron abocarse justamente la Cámara
que aquí tenemos el honor de tener a uno justamente de quienes, como dijo Raúl, trabajaron, escucharon miles de testimonios y la posibilidad posterior de tener una sentencia, que es Ricardo Gil Lavedra. Pero además de eso, también por decreto ordenó la creación de la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas. Debo hacer un reconocimiento personal. Yo estaba en desacuerdo. Yo creía, un poco ingenuamente, que era mejor una comisión bicameral. La experiencia después me hizo chocar con la realidad. Alfonsín tenía razón. Alfonsín tenía razón de mantenerla en la órbita del Poder Ejecutivo. Designó un hombre probo, intachable al frente de la misma, como el ilustre pensador, escritor, intelectual Ernesto Sábato, conjuntamente acompañado, entre otros, por Graciela Fernández Meijide, por Alfredo Bravo, por Jaime de Nevares, por René Favaloro, por Magdalena Ruiz Guiñazú, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como les dije antes, puedo contar en primera persona que como teníamos alguna discrepancia y yo era diputado nacional con algún antecedente en la militancia por los derechos humanos, Alfonsín me encargó la tarea de invitar al resto de los bloques parlamentarios para integrarse a la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas. Obviamente, al primer bloque que acudí fue a la primera minoría, que en ese momento era el Partido Justicialista. Algunos tienen una amnesia, pero yo quiero recordar ese momento, porque Alfonsín también había denunciado en plena campaña el pacto militar sindical, que generaba también fortísimos condicionamientos, porque había un grado de complicidad incluso en la violación de los derechos humanos. Quiero recordar que el presidente del bloque justicialista en ese momento no era la Renovación Peronista, que posteriormente se atribuye méritos que tuvo, por supuesto. En ese momento la presidencia del bloque le ejercía un sindicalista llamado Diego Ibáñez, a quien invitamos a concurrir e integrarse a la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, y se negaron, no participaron de la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas. También lo hice con otros bloques parlamentarios y recuerdo muy especialmente y con muchísimo cariño a Augusto Conte MacDonald, que tenía un hijo víctima de la represión, que con lágrimas en los ojos me dijo que él estaba dispuesto a participar, pero que los organismos no lo dejaban y no se integró. Finalmente, quiero entonces sí reivindicar con nombre propio y apellido a los tres que se integraron. Horacio Huarte, que cursó en esta facultad y se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Hugo Piusil, del Valle de Río Negro, y Santiago Chiche López, un militante por los derechos humanos, íntimo amigo de Mario Abel Amaya. Tres legisladores de la Unión Cívica Radical, además del resto de los componentes de la CONADEP. A propósito de esto, entonces, quiero decir, la metáfora que utilizábamos era la transición del autoritarismo a la dictadura era como caminar en un campo minado. Lo que primaba era la incertidumbre. En cualquier momento uno pisaba una mina, explotábamos y volvíamos al estado anterior. Esto es a la dictadura. Por lo tanto, se requería una enorme pericia en cada paso que se daba para conducir una transición en esas condiciones políticas. No era ni la transición española, que tenía previsibilidad, ni era la transición chilena, que aún condicionada tenía previsibilidad. Esta no tenía previsibilidad. Y por eso tuvimos también los levantamientos cara pintadas, que atentaron contra la institucionalidad y el orden jurídico establecido legalmente y legítimamente. Finalmente, entonces, a propósito de muchos de los episodios que ahora se están difundiendo, y yo celebro que así se haga porque nos trae a la memoria para poner blanco sobre negro cómo son las cosas. Vale la pena decir que la intervención final de un verdadero héroe, como fue, sí lo fue,
Julio Stracera, pero no fue solamente él, sino fue un andamiaje político, jurídico, etcétera. En su alegato final dice que renuncia a cualquier pretensión de originalidad, ustedes lo recordarán, porque en realidad el nunca más ya había sido escrito por la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas y redactado, y lamentablemente con alguna insolencia posteriormente corregido, ese escrito por Ernesto Sábato. Y además no fue entre gallos y medianoche, fue con el trabajo de investigación que también se expuso a amenazas y a una cantidad de contingencias extraordinariamente difíciles y duras de atravesar. Nosotros acompañamos desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo acompañó también y la militancia acompañó. Porque cuando se entregó el informe de la CONADEP había más de 200.000 personas en la calle acompañando a Ernesto Sábato, que le entregó en persona al presidente Raúl Alfonsín. ¿Cuánto me hubiese gustado que esa imagen que llevaba 5 minutos, 5 segundos diría yo, hubiese estado reflejada para hacer justicia? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar al último de los expositores de la actividad, Ricardo Gil-Lavedra, quien durante la época anterior a la dictadura fue secretario relator y secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, luego fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, y en lo que más directamente se vincula con lo que hoy estamos aquí debatiendo, tuvo el honor de ser juez de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, el tribunal que llevó a cabo el juicio a las juntas militares, que se abocó a su conocimiento. Posteriormente fue vicepresidente del Comité contra la Tortura de la ONU, también fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue viceministro del Interior y ministro de Justicia y Derechos Humanos, también conjuez de la Corte Suprema. Tiene numerosas publicaciones y artículos y también ha disertado en decenas de ocasiones en congresos y conferencias, además de recibir numerosas distinciones. Y por supuesto, también es profesor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero decirles que me siento muy honrado de poder estar en esta casa, que no es mi facultad, pero es como si lo fuera, con tantos amigos que tengo en la Facultad de Derecho de La Plata. Y además el enorme placer de poder compartir la mesa, bueno, con Graciela, una directa amiga, y con Raulito y con Freddy, con quien tengo una amistad entrañable de hace muchos años. Por cierto, como decían mis amigos, esta enorme repercusión que ha tenido la película 1985, bueno, ha traído aparejado toda esta serie de discusiones y debates sobre probablemente uno de los hechos fundacionales de nuestra democracia, como fue el juicio a las juntas militares. Yo creo también que más allá de los méritos artísticos de la película, ha tocado algún punto sensible dentro de la sociedad. No es explicable esa repercusión masiva que ha tenido, la enorme cantidad de espectadores e incluso la muy fuerte conmoción en muchos segmentos de la población. Pareciera como que los realizadores, sacando un hecho de nuestra historia democrática, bueno, han sabido captar una cierta necesidad de la gente respecto de poder volver a vivir esas cosas. También, como se decía desde ya, Julio Stracera y Luis Moreno Campo han tenido una gran tarea extraordinaria que la refleja muy bien la película.
Pero el juicio de las juntas militares es muchísimo más que eso. La acusación de los fiscales o la gran labor de los fiscales es un segmento. El juicio de las juntas, y como ocurre en todos los acontecimientos históricos, es una sucesión de hechos que se van encadenando. Así como una película que dice una sucesión de hechos desafortunados, el juicio de las juntas es una sucesión de hechos afortunados. Muchos de ellos impensables. Era impensable en la Argentina de 1983 que Alfonsín tuviera la audacia, la intuición de pretender llevar a juicio a los máximos responsables de los crímenes de dictadura. Y digo que era impensable, no solamente por la larga tradición que tenía Argentina en materia de amnistía, 25 amnistías generales en toda su historia, sino porque también era la solución universal. Es decir, era lanzarse a transitar un camino desconocido. Desconocido porque no había ningún precedente respecto de la materia. Tanto los juicios de Nuremberg y Tokio como los de los coroneles griegos eran juicios militares a militares. Pero esto de la posibilidad de llevar desde un gobierno civil a juicios a una dictadura saliente, cuando yo les digo que no había nada. Como muy bien explicó Freddy, a eso siguieron otros acontecimientos afortunados. La CONADEP, otro acontecimiento impensable. La CONADEP es la primera comisión de la verdad del mundo, la primera. Después de la CONADEP estuvo la comisión Retin en Chile, la de Nunca Más de Brasil, la de Guatemala, la de Nicaragua, la de Sudáfrica, pero la primera es la CONADEP. El primero que concibe la posibilidad de una comisión de la verdad integrada por gente de reconocida integridad y dándole potestades para poder investigar los hechos y los crímenes, bueno, nació en la Argentina, las comisiones de la verdad. Como también dijo Freddy, la idea inicial de Alfonsín, que era tratar de propiciar un autojuzgamiento, respetar la garantía del juez natural, pero que los militares se juzgaran a sí mismos, con control civil, pero se juzgaran a sí mismos. Bueno, sinceramente era una idea racional y sofisticada. De esa manera los militares se integraban al sistema democrático, cumplíamos también el requisito de poder juzgarlos, se juzgarían a sí mismos. Esa estrategia inicial, y que incluso venía acompañada con una exculpación a los oficiales inferiores, con una presunción irrefragable de obediencia debida, bueno, el Congreso la cambió. Y ojo, que el Congreso de ese primer gobierno democrático es un actor central en estos episodios. Digo, le modifica la estrategia de Alfonsín porque, por un lado, le relativiza la cuestión de la obediencia debida, incorporándole la cláusula esta de que si se trataba de hechos atroces y aberrantes, no se aplicaba, y todos eran hechos atroces y aberrantes. Y por el otro da, y esto es neurálgico, le da la posibilidad a las cámaras federales de abocarse al conocimiento de la causa cuando el Consejo Supremo no lo haga en un plazo, el plazo inicial era de 6 meses, y demuestre demoras injustificables, una cosa por el estilo. Hablar un poquito, a ver, de lo del juicio. Por supuesto, cuando a nosotros nos ofrecieron el cargo de jueces de la Cámara Federal en diciembre de 1983, ni soñábamos que íbamos a hacer el juicio a la Junta. Lo máximo que podíamos pensar, de acuerdo a lo que decían los diarios, es que íbamos a intervenir como un tribunal de apelación de lo que hiciera el Consejo Supremo. Se sanciona finalmente la ley con la cuestión esta del abocamiento. El Consejo Supremo nos manda un primer informe que fue a fines de junio,
para el 9 de julio de 1984. Pedimos los expedientes, llevamos todos los expedientes a la sala de acuerdo, nos pusimos un fin de semana, 3 días, los 6 repartiendo, mirando, y la verdad, estaba todo mal. Es decir, más allá de la voluntad o no que tuvieran los miembros del Consejo Supremo, el expediente era incomprensible. Era como si hubiera empezado a apilar papeles uno encima de otro, miles de agregados. Bueno, yo creo que en ese momento, en julio, nosotros dijimos, esto lo vamos a tener que tomar, es imposible que esto pueda proseguir. Le pedimos una serie de medidas más, bueno, y esperamos. Y acá, bueno, para irme echando, una infidencia. En aquel momento, por iniciativa de Horacio Jaunarena y de Carlitos Nino, nos dijeron, che, ¿por qué no hacemos un almuerzo con los del Consejo Supremo? Un almuerzo para ver, ustedes les pueden explicar, a ver cómo hacen la causa, etc. Bueno, dijimos, está bien, no hay inconvenientes. Éramos dos, el Tribunal Militar y el Tribunal Civil. Fuimos al almuerzo que fue en el centro en el centro ese de Gendarmería que está ahí en la calle Pellegrini. Y nos dividimos para poder hablar con varios de ellos. Ahí me tocó el general Sánchez de Bustamante, un tipo muy cordial, culto, excelente conversación, pero no tenía ni idea de la causa. Y también bastante poco compromiso respecto del papel que les tocaba jugar. Cuando volvimos a la Cámara, nos miramos entre todos, y me parece que fue Andrés el que dijo, estos tipos no tienen la más puta idea, es imposible. Incluso Valerga contó una anécdota, él había estado con un almirante que le había dicho que a los tipos recibían muchas presiones y les habían empezado a mandar plumas blancas, que era el símbolo de la traición. Bueno, ni modo, los apretamos pidiéndole más cosas y bueno, y al final obviamente se sacaron la careta, dijeron, no vamos a dar, no podemos decir en cuánto tiempo podemos juzgarlo, las órdenes son inobjetables. Y otra idea más peregrina, pretendían investigar a cada uno de las personas secuestradas para ver si estaban bien detenidas o no, a las víctimas. Bueno, por supuesto, nos abocamos en octubre de 1984. Y acá vienen algunas particularidades. El procedimiento era un procedimiento militar y en lo que Alfonsín, como comandante en jefe, había ordenado era que se aplicaran las reglas del juicio sumario en tiempo de guerra. Esto yo creo para que se hiciera rápido, pero las reglas eran imposibles, porque el juicio sumario en tiempo de guerra es en el campo de batalla, los plazos son de horas, hay algunos de 30 minutos, porque es un juicio. ¿Cómo se aplican esas reglas a los crímenes de la dictadura? A esas montañas. Cuando yo les digo montañas de papel. Cuando nos abocamos y nos llegó todo eso, bueno, tuvimos días y días y días discutiendo, porque hay veces que lo que no se cobra dimensión es cómo se pudo hacer este juicio. Este juicio se hizo de octubre de 1984, que nos abocamos, a diciembre de 1985, 14 meses, con la feria de por medio y todo. Un juicio, les digo, era desopilante la cantidad de papeles, porque al juicio se agregaban todos los habeas corpus y todos los expedientes de privación ilegal de la libertad que se habían gestado durante la dictadura, más los reclamos internacionales. Ahí hay otra anécdota. Leandro Despuy, que era en ese momento director de Derechos Humanos de Cancillería, hizo la gestión y nos llamó un día a la Cámara, habló con Jorge Valerga, que era compañero de él de facultad, y le dijo, che, vayan a buscar, llegaron los papeles de los reclamos internacionales.
Entonces Jorge dijo, bueno, voy a mandar, la cámara tenía un Falcon medio destartalado, voy a mandar el auto de la cámara a buscarlo. No, le dijo, ¿cómo vas a mandar un auto? Imposible, tenés que mandar un camioncito de mudanza. Un container era la documentación. Un container que se ha ido acumulando en Naciones Unidas de los reclamos internacionales de todos los países, más todas las actuaciones dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa primera decisión, ¿cómo hacíamos el juicio? ¿Cómo lo hacíamos? Y hay un primer punto que me pareció que es estratégico. Muchos autores decían que una vez que el Tribunal Civil se aboque a la causa, podía aplicar las reglas, nuestras reglas, las reglas del Código de Procedimientos en materia penal vigente en ese momento, que prevé un juicio escrito, y hasta muchos nos empujaban para que hiciéramos eso, un juicio escrito, largo, esto, el día de Tutankamón va a terminar. Pero decidimos aplicar las reglas del Código de Justicia Militar, como venía haciendo el Consejo Supremo, porque vimos que aún en esa tosquedad de ese juicio de horas, era un juicio oral, era una audiencia pública. Y eso permitía que toda la prueba se ventilara ante los jueces y ante la gente. Todos podían ver, no todos podían ir a la sala de audiencia, pero todos tenían después la crónica de lo que se había destacado, lo que se habían dicho los testigos, etcétera. Eso aseguraba una transparencia que, les confieso, era muy importante para la sociedad, pero era muy importante para nosotros, porque el contexto de ese momento era que los militares había que premiarlos por haber recuperado la democracia, por haber derrotado el terrorismo. Y la verdad, no estaba muy acendrado, sí, que podía haber pasado algunas cosas, pero no tantas. Los medios de comunicación más importantes, y la dejo a la prensa, que todo el mundo conoce, pero La Nación nos sacaba de editoriales toda la semana, diciendo que se trataba de un juicio político, que estamos enjuiciando a las Fuerzas Armadas, que habíamos puesto al ejército de San Martín en el banquillo. Bueno, en consecuencia, que el juicio era público también era garantía para nosotros, para que todo el mundo viera lo que había pasado y esto fuera indiscutible. Y creo que fue otro acierto. Y esto nos dio la oportunidad también de que el tribunal pasara a un lugar de tercero imparcial y cobrara un mayor rol la Fiscalía. Acababa de presentarse el informe de la CONADEP, que el informe de la CONADEP fue un talismán para el juicio, porque al estar agrupados las pruebas, los legajos por centro de detención, Graciela lo mencionó, eso facilita la comunidad de prueba. Es decir, todo aquel que pasó por el Atlético, por el banco, son pruebas que se van apoyando unas con otras. Y el mejor criterio, que esto probablemente viene de la PDH, pero después lo hizo la CONADEP y lo hicimos nosotros en el juicio, y lamentablemente no se hizo después, cuando se reabrieron los juicios, que a mi juicio muy mal, porque revictimizaron a la gente, una persona tenía que ir a declarar a 70 causas, se habían hecho investigaciones por centro de detención. Esto lo llamamos, bueno, y es otro tema más. ¿Cómo hacemos con miles y miles y miles de hechos y respetar el principio de culpabilidad individual? Teníamos que imputarle a los comandantes hechos concretos. Y los hechos concretos no podían ser miles, íbamos a estar una década. Entonces ahí surgió lo de los hechos paradigmáticos. Ahí, bueno, lo llamamos un día, Julio era fiscal de cámara, y todos ustedes que conocen las prácticas judiciales, ahora ya no tanto, pero antes, entre los fiscales y los jueces, había mucha promiscuidad. La carrera judicial era
era secretario de primera instancia, ascendía a fiscal, después pasaba a juez. Y Julio era fiscal de Cámara, participaba de nuestros acuerdos para resolver las cuestiones de superintendencia. Bueno, estaba todo el día, era nuestro fiscal, estaba todo el día. Entonces lo llamamos un día y le dijimos, Julio, vamos a hacer por el procedimiento militar. Y a partir de ahora tenés la carga de la prueba. Acababa de salir lo de la CONADEP. Le dijimos, bueno, están todos los hechos de la CONADEP. Hay que buscar los hechos de la CONADEP que sean representativos de todo el universo de lo que pasó en la Argentina. Y le dijimos, y no vengas más acá. Cualquier ayuda a la procuración. Pero acá no vamos a separar el tribunal y la fiscalía. Julio se puso serio, bajó la cabeza y se fue. Y hizo un trabajo extraordinario. En eso está bien lo de la película. Esos chicos que vinieron de la Procuración General, algunos, otros de otros juzgados, etcétera, hicieron un trabajo bárbaro porque leyeron todos los legajos y seleccionaron por arma, por época y por lugar. Y en consecuencia eso permitió imputar, eran 710 casos, luego se bajaron un poquito, a los comandantes hechos concretos. Y acá también hago otra salvedad. Cuando uno elige imputar una pequeña cantidad de hechos, porque después se bajaron estos hechos, la Fiscalía después desistió durante el juicio y al final del juicio a la Junta terminó siendo por 280 hechos, creo. Cuando uno selecciona una poca cantidad, permite juzgarlo, facilita el juzgamiento, pero no facilita la justicia, porque en realidad podía ser que algún tipo que hubiera cometido o hubiera ordenado crímenes terribles, pero a nosotros nos quedaban 2 tormentos y teníamos que juzgarlo y ponerle pena por los 2 tormentos. O sea que lo de la selección de los casos, por un lado, es extraordinario porque no se hubiera hecho el juicio, pero por el otro crea una seria limitación en el momento de juzgar. Y una postilla, fíjense, después si quieren hablamos de la cuestión esta de las penas, que nos criticaron por las penas y la Corte Suprema la bajó más todavía. La Corte las bajó un poquito más, ¿por qué? Porque algunos de los hechos, de esos pequeños hechitos que hemos dado por probado, la Corte dijo no, este no está por probado, y entonces les bajó la pena un poco más. Bueno, para ir avanzando, hay muchas otras cuestiones que hace la organización, que es también cómo organizamos el desarrollo de la audiencia. Por supuesto que fuimos concentrando los testigos por lugar de detención y nosotros fuimos, a medida que iba pasando el juicio, íbamos cerrando esas mini sentencias de los hechos individuales. Si no, no hubiéramos llegado nunca a poder terminar. Bueno, en fin, para no extenderme más, Raulito decía la palabra de Alfonsín, la juridicidad. A mí me parece que el aporte extraordinario que ha hecho en este caso Alfonsín para la democracia argentina es que pudimos comenzar a construir la transición sobre la base del Estado de Derecho, sobre el principio básico de la democracia, la igualdad ante la ley, y que el poderoso también responde de sus crímenes frente al juez. Este es el mensaje que daba el juicio a las juntas a toda la sociedad. Y por eso una demanda que no era tanta cuando subió Alfonsín, porque la multipartidaria pedía nada más que la publicación de la lista de desaparecidos, nadie hablaba de juicio. Alfonsín yo creo que creó la demanda de los derechos humanos en la sociedad. Y la creó de tal manera que los propios instrumentos que él pensó después le resultaron insuficientes 2 años después. Cuando ya viene el lanzamiento de Rico, bueno, ya la sociedad ya quería mucho más de lo que quería en diciembre del 83.
lo que era revolucionario en diciembre del 83. Porque como recordó Freddy, el 40% de los argentinos votaron a Luder. 40%. Es un tocazo. Y ahí sí que no había juicio ninguno. Ya obviamente Luder prometía el camino tradicional, que es el camino de la amnistía, ¿no? Sobre la base de la aplicación de la ley más benigna del Código Penal. Esto yo creo que ha sido el gran efecto fundacional que ha tenido el juicio de las juntas militares para la democracia argentina. Y en el ámbito internacional hay un libro de una profesora de Harvard, Katrin Sirkin, que se llama La cascada de la justicia. Y va viendo cómo en cada uno de los continentes, en África, en Europa del Este, en Asia, se ha ido expandiendo este modelo de comisiones de verdad y justicia transicional. Y pone como el punto de arranque, el que precipitó todo, el caso argentino, la CONADEP y el juicio de las juntas militares, como el ejemplo universal que dio lugar a categorías del derecho internacional, de los derechos humanos, hasta ese momento desconocidas. Por eso, bueno, pensemos también, es bueno conmemorar, rememorar y también darnos cuenta que si en ese momento de la recuperación democrática, bueno, se pudo hacer tanto, es decir, tantos actores pudieron trabajar por una democracia y por un país distinto, a mí me parece que esta es la semblanza del momento. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo ahora, ¿no? Ante retos que son mucho más insignificantes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido, por haber escuchado atentamente. Esperamos que les haya interesado tanto como a nosotros el contenido y bueno, que podamos darle valor a los ejemplos, el hito que implicaron estos dos hechos tan trascendentes en la refundación de la democracia argentina. Me quedo con algunas palabras que ellos pronunciaron: la necesidad de buscar consensos, los acuerdos mínimos, el respeto a las reglas de juego, la institucionalidad y, por supuesto, como un compromiso imposible de dejar de lado, la lucha siempre por la paz y por los derechos humanos. Muchas gracias.